Canal 27 presenta Fe y Actualidad con el doctor Gonzalo Chamorro. Muy buenas noches, queridos amigos de Canal 27, el canal de la esperanza. Soy Gonzalo Chamorro y es un placer darles la cordial bienvenida a su programa Fe y Actualidad. Recuerde que es un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica, teológica, histórica y científica a los diferentes dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo. Y hemos desarrollado esta primera serie en un dilema que estamos viviendo el día de hoy, y es precisamente la pandemia del COVID-19 o del coronavirus. Y uno de los elementos importantes que hemos podido reflexionar ya en 2 programas pasados es que nos encontramos en un mundo vulnerable. El paradigma científico de que todo lo podía resolver se ha visto en estos días en jaque y lamentablemente hemos visto la pérdida de seres queridos, de hermanos, de amigos, de gente que en otras naciones ha experimentado el elemento patógeno del COVID-19 o coronavirus. Sin embargo, esto de que somos una sociedad vulnerable, un país vulnerable, un mundo vulnerable, también da la posibilidad de que nosotros volvamos a la fe. Y por eso es importante, como nos planteamos en el segundo programa de esta entrega del programa Fe y Actualidad, es que si existe un Dios amoroso, pues ¿por qué existe también esta pandemia? Y respondimos de manera específica, de manera concienzuda, con unos buenos amigos, buenos invitados que nos están acompañando en esta serie, sobre la premisa de entender el propósito de las pandemias, de entender a manera profunda de cómo Dios permite esto para que nosotros nos volvamos a Él, nos arrepintamos, le busquemos, reconozcamos nuestros errores y el maltrato que le hemos dado a la tierra, pero por sobre todas las cosas para poder comprender el amor de Dios. Y hoy estaremos dialogando sobre una premisa importantísima. ¿Por qué? Porque toda crisis inevitablemente se ha constituido a lo largo de toda la historia en una oportunidad. Y la gran pregunta es si esta crisis de la pandemia del coronavirus podría ser también una posible oportunidad para desarrollarnos como seres humanos, para por supuesto hacer acrecentar nuestra fe, nuestro intelecto, el campo de las ciencias, el campo de las ideas, de la cultura y sobre todas las cosas, como ya lo he mencionado, de la espiritualidad. Pero bueno, no me encuentro solo, tengo excelentes invitados que me acompañan el día de hoy y me refiero a los profesores Nelson Morales y David López. Bienvenido, Nelson, a este espacio de reflexión que sin duda alguna ha sido y seguirá siendo de bendición para toda nuestra audiencia, para todos nuestros televidentes de Canal 27, el canal de la esperanza. Claro, qué gusto verlos y poder estar nuevamente compartiendo con nuestra audiencia del Canal 27 sobre este tema que nos ha estado realmente moviendo el piso en los últimos 60 días. Así que aquí estamos, listos para conversar. Excelente, muchas gracias por compartir de tu tiempo junto con nosotros y con todos nuestros amigos y toda nuestra comunidad de Canal 27. Y también le damos la cordial bienvenida a nuestro buen amigo, el profesor David López. David, bienvenido a este segmento de Canal 27, el canal de la esperanza. ¿Qué tal, Gonzalo? Un saludo a todos los televidentes. Así es, otra oportunidad más para hablar de este interesante tema en el cual la Iglesia, como lo hemos dicho anteriormente, está llamada a ser protagonista y está llamada a responder siendo sal y luz. Así que un fuerte saludo a todos. Gracias por la invitación. Nelson, en estos días, indudablemente, cuando uno ve las noticias, pareciera que la cosa no anda muy bien, hay algo de alarma, estamos llegando a los 4,5 millones de contagiados por coronavirus, estamos llegando casi a los 300.000 muertos por causa de esta pandemia y todo lo que hay alrededor, por supuesto, de esta pandemia. De hecho, se hablaba hoy, o se está hablando en estos días, del contagio por un nuevo síndrome que está aconteciendo en Estados Unidos, el síndrome Kawasaki, donde ya se contabilizan casi 84 niños con este problema y pareciera que la cosa no fuera mejorando y en medio de eso nosotros venimos en este programa a decir que toda crisis es una oportunidad y pareciera que fuera algo paradójico en relación a los datos que estamos entregando, Nelson. Bueno, en algunas zonas del planeta ha habido disminución de casos como en España o Italia o China o Japón, pero a medida que van abriendo las puertas de nuevo para que la gente pueda volver a una nueva normalidad, empiezan a haber rebrotes.
y eso Correcto. enciende alarmas y tratan de ver cómo reaccionar al control del virus mientras no existan vacunas. Así que estamos inmersos en esa incertidumbre, no tenemos idea de cuándo va a terminar esto. Incluso leía un artículo ayer de la OMS que decía que esta pandemia vino para quedarse, que se va a transformar en un problema endémico. Así que uh, en medio de todo eso tenemos que aprender a mirar más allá como un profeta que logra ver la esperanza de Dios y sobre esa esperanza va haciendo las decisiones del día a día de hoy. Así que ahí Correcto. estamos, siempre buscando qué nuevas oportunidades nos abre el Señor en medio de estas circunstancias. Y eso de oportunidades, David, indudablemente surge cuando uno estudia la historia. Y cuando veíamos precisamente la historia de las pandemias o la historia de las plagas en el Antiguo Testamento, no pudimos dejar de negar cómo las crisis, los dolores, los sufrimientos que ha vivido el pueblo de Israel, que ha vivido las sociedades enteras en términos generales a través de pestes, plagas, enfermedades, epidemias y pandemias como la que estamos viviendo hoy, inevitablemente ha hecho sacar lo mejor del ser humano. ¿En qué sentido? En el sentido de poder utilizar su intelecto para erradicar el mal. En el sentido espiritual, porque se ha aferrado a la fe para confiar en un Dios que tiene control de todo el orden natural. Por lo tanto, toda crisis, inevitablemente, como decíamos al inicio del programa, se ha constituido, no ahora, pero por lo menos a la luz de la historia, en una tremenda oportunidad para el desarrollo de los seres humanos, David. Así es, efectivamente. Podríamos comenzar citando el caso de la tecnología. Esta crisis ha hecho que muchos trabajos permitan que sus empleados trabajen desde casa. Ha permitido que muchas empresas cambien o hagan una mezcla de trabajo en línea o presencial. Y se ha desarrollado mucho el ambiente tecnológico también en la educación. Entonces es indudable que esta crisis ha hecho que muchos trabajos, muchas empresas, podríamos llamarlo, cambien su forma de trabajo y permitan que las personas no solamente trabajen sin tener que toparse con el tráfico, toparse con gasto de gasolina, sino también en un lugar donde pueden pasar más tiempo con su familia. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, obviamente, la Iglesia siempre ha reaccionado ante las crisis, regresando a los fundamentos y también regresando a su misión. Podemos recordar el caso de los primeros cristianos. En Hechos, Dios los llamó a hacer luz y sal a todas las naciones, a predicar el Evangelio, a bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Iglesia, si bien respondió de buena manera, también por algún momento estuvo un poquito cerrada en el ámbito del cercano Oriente. Pero cuando viene la persecución por parte de los romanos, los cristianos tuvieron que salir por parte de o por motivo de esta persecución. Y ahí tenemos ya los primeros discípulos y los primeros mártires que, de acuerdo a la tradición, terminan sufriendo su muerte en lugares muy distantes. De acuerdo a la tradición, obviamente, tenemos a Tomás muriendo como mártir en India, o tenemos a Bartolomé muriendo en Armenia, en la región del Cáucaso, ¿no? Entonces, esto fue la crisis de una persecución un poco diferente a las crisis que estamos pasando ahorita, pero fue una crisis que también permitió que ellos se aferraran más a su misión y que pudieran cumplirla de mejor manera. Entonces, tanto de un lado tecnológico, tanto en el caso de la investigación científica, las crisis nos permiten sacar lo mejor de nosotros, pero también desde la parte espiritual nos permiten reconectarnos con nuestra esencia como cristianos, con nuestra identidad, y nos permiten ser sal y luz de una mejor manera. Ahora me llama mucho la atención, Nelson, lo que plantea David, y si uno estudia los primeros siglos de la historia del cristianismo, no dejo de olvidarme las palabras de Tertuliano: sangre de mártires, semilla de cristianos. Es decir, el sufrimiento de ciertos cristianos hizo que el evangelio pudiera penetrar en lugares donde era casi impensable que las palabras del Señor pudieran llegar, rincones donde el mensaje del evangelio esperanzador en medio de culturas complejas, en medio de culturas bárbaras, pudiera encontrar ese sentido de paz. Pero no solo en la historia del cristianismo
cristianismo, sino en la historia de las ideas podemos ver inclusive el desarrollo de los seres humanos. Uno piensa, por ejemplo, en el mundo alemán después de la Segunda Guerra Mundial. A nadie le gusta hablar de lo que aconteció en esa época y sin embargo un país que tuvo que asumir la vergüenza de las decisiones de su liderazgo, en 10 años logró pararse en términos de infraestructura, en términos económicos, en términos científicos, asumiendo por supuesto la vergüenza. Y así podríamos estar hablando de múltiples ejemplos, inclusive cómo el estudio de los virus nos llevan a nosotros a comprender que no todos los virus son malos. De hecho, hay ciertos virus que producen problemas o producen estragos en los seres humanos, pero hay ciertos virus que son elementales y son fundamentales para el desarrollo del ecosistema. Por lo tanto, nuevamente, la complejidad, el dolor, el sufrimiento ha hecho que el ser humano piense, reflexione y saque lo mejor de su inventiva para poder encontrar una solución. Y en medio de esa solución, indudablemente, está Dios, pero también está el desarrollo de sí mismo, de los seres humanos, de las sociedades y de las comunidades en términos generales. Nelson. Claro, tienes toda la razón. Son esta comprensión de la naturaleza, por ejemplo, nos ha llevado a revisar igual protocolos de viaje, qué tan expuestos estamos cuando estamos en grupos muy aglomerados. Un montón de cosas que van marcando cómo es que uno vive la vida cotidiana, y eso crea nuevas oportunidades que van a permitirnos en el mediano plazo probablemente enfrentar la realidad un poco distinta. A lo mejor debido a estos protocolos, otras enfermedades cotidianas que nos contagiábamos, como las gripes comunes u otras enfermedades de contagios más rurales o por contagios en el transporte público, solo por el hecho de estar más apercibidos de estas cosas van a hacer que disminuyan. Correcto. Y por lo tanto, entonces, David, nos debe llamar mucho la atención de que el desarrollo humano, el desarrollo científico, el desarrollo espiritual, el desarrollo económico, el desarrollo de los seres humanos, inevitablemente, en medio del dolor y del sufrimiento, han transformado el carácter. Y quisiera hablar desde el campo de la moral, desde el campo de la ética, porque todo dolor y todo sufrimiento, cuando uno lo logra sobrellevar, sobrepasar, si Dios lo permite, inevitablemente ha hecho formar el carácter de la sociedad, el carácter de una cultura que se sabe sobreponer en medio de las crisis, en medio de las guerras, en medio de los terremotos, en medio de las pandemias. De hecho, los expertos que estudian precisamente el movimiento de las placas tectónicas hasta dicen que los terremotos y los temblores son importantes para el desarrollo nuevamente del ecosistema. Así que las circunstancias naturales o los elementos provocados por los seres humanos cuando producen dolor, tarde o temprano, cuando uno los logra sobrellevar, traen desarrollo, forman el carácter y nos invita a seguir mirando hacia adelante en un mundo mejor y en una sociedad que obviamente pueda ver reflejada la ausencia del dolor y la ausencia del temor en medio de estas circunstancias. Fíjate, me parece interesante lo que comentas, porque hay un dicho que es que las circunstancias suaves o las circunstancias idóneas generan sociedades o generaciones más blandas, y que situaciones difíciles generan carácter, generan resiliencia y van generando también, por ende, grupos de personas con mayor resiliencia, mayor fuerza, ¿no? Y resiliencia es una palabra relativamente de énfasis nuevo, que es básicamente la capacidad que tiene una persona a confrontar el dolor y a superar el dolor, ¿no? Entonces, mientras más esté la persona rodeada de este tipo de situaciones difíciles, más se va desarrollando su carácter. Y entonces lo podemos ver claramente con las generaciones anteriores, ¿no? Teníamos abuelitos que trabajaban desde, en mi caso personal, por ejemplo, mi abuelito trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y todo eso por ver un futuro mejor para mis papás, para mis tíos. Y de ahí tenemos la siguiente generación que ya vive de ese exceso de trabajo que logró su generación pasada, y es una generación
que también va creciendo, pero también va ablandándose un poquito más, ¿no? Tenemos a los papás que nos dicen, no, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, no quiero que él tenga las necesidades que yo tuve, que tristemente esas necesidades eran precisamente lo que empujaba a estas personas a trabajar más duro y a esforzarse, ¿no? Y entonces tenemos la tercera generación, que es una generación un poquito más blanda, y que es una generación que está acostumbrada a lo cómodo y a lo fácil. Y entonces cuando esa generación se confronta con el dolor o con la dificultad, pues obviamente tiene que reaccionar a formar más carácter, formar más fuerza, formar un caparazón duro que le permita confrontar esta situación. Y tristemente esta crisis nos ha volteado hacia esa realidad. Decía en la BBC que de 5 trabajos, 4 han sido afectados directa o indirectamente por el coronavirus. Entonces, todos hemos sido afectados prácticamente en el 80% por esta crisis, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces, eso a nivel macro va a crear que las personas vayan endureciendo el caparazón, ¿no? Y también en el plano de lo económico, platicábamos del caso de la peste negra, y la peste negra generó la realidad de unos campos con menos siervos que existían anteriormente. Entonces la servidumbre fue no erradicada, pero sí grandemente disminuida, porque ahora había gente que tenía más necesidad del trabajo en el campo, y eso fue también creando en consecuencia un sector burgués, una clase media en la edad media, ¿no? Fue creando una clase media, entonces ya no teníamos una gran diferencia entre clase alta y baja, sino también teníamos la clase media. Entonces va generando por todos lados, ¿no? Correcto, la mención que tú haces de ese elemento histórico es importantísimo. Recordamos, por supuesto, lo que provocó la peste negra, y no solo eso, sino la famosa guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, donde pone fin a un sistema que nosotros lo conocíamos como el sistema feudalista. La gente tenía que sobrevivir y comienza a desarrollar lo que vendría a ser los primeros mercados artesanales, ¿verdad? Donde surge la zapatería, la carnicería, la panadería, a orilla de los grandes castillos de los nobles para poder subsistir. Y esa historia dio la posibilidad que surgiera lo que nosotros conocemos hoy como los grandes mercados, donde se hacen las ventas, los intercambios y por supuesto el desarrollo humano. Pero bueno, ¿qué es lo que hemos visto, queridos amigos de Canal 27 hasta ahora? De que toda crisis inevitablemente se ha constituido en la historia del pensamiento, en la historia de las civilizaciones, en una oportunidad. ¿Por qué? Porque forma el carácter, porque también ayuda a evolucionar la mente humana, y por sobre todas las cosas ha hecho que la gente se vuelva a su creador, que se arrepienta, que reconozca que sin él es imposible que pueda avanzar en la historia, que pueda avanzar en el desarrollo humano y que pueda avanzar en las relaciones interpersonales. Guerras, rumores de guerra han habido. Pestes, epidemias y enfermedades están a la orden del día. El virus que estamos viviendo el día de hoy, o que está aconteciendo el día de hoy, como es el coronavirus, está generando que nos reinventemos como iglesia, que nos reinventemos como familias, que nos reinventemos de manera individual. Así que el desafío en esta primera sección del programa es que podamos utilizar la mente que Dios nos ha dado para que formemos el carácter, para que evolucionemos nuestra mente y por supuesto para que desarrollemos una genuina relación con Dios. Haremos una breve pausa y ya retornamos aquí por Canal 27, el canal de la esperanza. Ya estamos de regreso, queridos amigos, a esta segunda parte del programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica, teológica, histórica y científica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y qué mejor, por supuesto, de responder al escenario de la pandemia que actualmente estamos viviendo, como es el coronavirus. En estos programas que hemos tenido junto con ustedes, junto con toda la comunidad de Canal 27, hemos podido ver lo vulnerable que nos encontramos, y no solo lo vulnerable que nos encontramos, sino también responder a la gran pregunta que muchos de los escépticos se han hecho en estos días. ¿Por qué se supone que si Dios es bueno existe el coronavirus? Y hemos dado algunas respuestas que esperamos hayan sido de relevancia para cada uno de ustedes. Pero el tema que nos convoca el día de hoy es que toda crisis inevitablemente a lo largo de la historia se constituye en una oportunidad. ¿Por qué? Porque como vimos en la primera parte del programa, forma el carácter,
poder, ayuda a la evolución del pensamiento de los seres humanos porque tienen que sacar lo mejor de sí para poder subsistir y por supuesto da la posibilidad de que la gente se vuelva a Dios, se arrepienta de sus pecados y por sobre todas las cosas genere una auténtica relación con su Creador. En este sentido, uno de los elementos que me gustaría dialogar en esta segunda sección es ver cómo se da precisamente esa dinámica de crisis y oportunidad en las Sagradas Escrituras. Y una de las cosas que más me llama la atención, Nelson, sobre todo en el Antiguo Testamento, es ver cómo esa dinámica de las relaciones entre Dios y su criatura, entre Dios y su pueblo, va generando crisis, pero también van generando oportunidades. Uno piensa que después de la caída del ser humano en el capítulo 3 estaba todo perdido. Sin embargo, llega el verso 15 del capítulo 3 y se promete la descendencia de la mujer que tarde o temprano va a restaurar esa pérdida de plenitud de vida, de bendición, y así podemos ir dando muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, como también los profetas hacen un llamado de atención a la nación cuando practica la idolatría, la injusticia, y viene un posible juicio y la gente se arrepiente y vuelve a recibir las bendiciones de Dios. Por lo tanto, dentro de las Sagradas Escrituras, Nelson, encontramos también cómo las crisis que vivió el pueblo, la nación de Israel o el nuevo pueblo de Dios como la iglesia, también generaron oportunidades muy bonitas para el desarrollo de la cristiandad, para el desarrollo de la humanidad, para el desarrollo del pueblo de Dios, Nelson. Sí, pensaba en varios casos. Uno de ellos que salta a la mente rápido es el de los jueces. Cada generación experimenta algún tipo de sufrimiento producto de sus propios pecados, en el caso del libro de Jueces. Dios los entrega a juicio por parte de otras naciones, pero eso los lleva a arrepentirse y buscar a Dios, y entonces Dios los salva. Y ahí se va produciendo el círculo en el libro de Jueces a través de cada uno de estos libertadores que aparece cada cierto tiempo ahí en el pueblo. Pero también si uno piensa a lo largo de la historia de Israel, algunas cosas fueron generando esa oportunidad de servicio, de buscar nuevas alternativas, como cuando vuelve el pueblo de Israel a Palestina después del destierro y están ahí con Esdras, con Nehemías. Después se genera entre los sacerdotes gente que quiere servir en el área musical y en otras fuentes que antes del destierro no estaban tan desarrolladas, pero que la gente tan deseosa permite que eso se desarrolle. O luego, posteriormente, de hecho, se va a generar toda una escuela de estudio de la ley, ¿verdad, Nelson? En el caso de claro, Esdras, sí, se va a generar toda esa escuela de pensamiento. Así es, y va a surgir también la sinagoga. El templo fue destruido y ahora ¿qué hacemos? Bueno, hay que seguir leyendo la Biblia y orar, así que empezaron a juntarse en donde estaban, por aquí y por allá. Comienzan las sinagogas por eso mismo. Y eso va a servirnos después como base para que las iglesias cristianas se desarrollen en el primer siglo de nuestra era. Lo mismo Correcto. pasa en la iglesia cristiana. Es precisamente una persecución en contra de la iglesia la que estimula a esos creyentes que iban huyendo hacia el norte para comenzar a hablar el evangelio a los gentiles. Así que una crisis generó una oportunidad de predicar el evangelio en ese caso. Correcto. Y una de las cosas que más me llama la atención, David, es que tal cual como menciona Nelson, la persecución hizo que los cristianos cobraran valor. Uno piensa en los tiempos del apóstol Pedro, como en la época de Nerón, el emperador que comienza a perseguir informalmente a los cristianos, hace que Pedro escribiera estas cartas para infundir ánimo, para infundir aliento, para decirles que no teman y vivan de acuerdo al evangelio. Y si tienen que dar precisamente respuesta de lo que creen, hacer una apologética, por supuesto, como lo expresa 1 Pedro capítulo 3, tienen que hacerlo. Y no solo eso, está el ejemplo también de cuando comienza la persecución probablemente formal bajo Dionisiano en el año 94, 95, cuando se escribe a las iglesias del libro de Apocalipsis para que cobren ánimo en medio de la persecución, en medio del dolor, en medio de la crisis, y eso hizo, por supuesto, que los creyentes de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, y así podríamos estar dando ejemplo, pues cobraban valor en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio del sufrimiento, David. Así es, efectivamente. La crisis creaba en las personas y en los cristianos una esperanza
les hacía no solamente cobrar ánimo, sino también ser luz y cumplir con su misión. En el caso más reciente, incluso podríamos mencionar el caso de las iglesias ortodoxas rusas, cuando llega la Unión Soviética, más bien dicho, cuando se forma la Unión Soviética, cuando llegan los bolcheviques al poder. Si bien no fue una persecución tan intensa hacia las iglesias, sí fue una persecución bastante dura en contra de los líderes de esas comunidades de fe. Y en Rusia vimos no solamente que las iglesias evangélicas se mantuvieron bastante firmes, sino también las iglesias ortodoxas cobraron una fuerza y un valor que es sorprendente. Después de que cae la Unión Soviética, estas iglesias tenían unas congregaciones muy comprometidas con su fe. En el caso de China mismo, creo que lo mencioné anteriormente, nosotros tuvimos en el seminario un profesor que con sus ojos vio una copia escrita de las escrituras hecha por los chinos, que la escribieron con su misma sangre. Entonces ellos recordaban las escrituras que tenían memorizadas y escribían con su sangre. ¿Por qué? Porque el gobierno chino les había incluso quitado la tinta para poder escribir. Entonces, a lo largo de la historia vemos eso, ¿no? Que la crisis genera una oportunidad de evangelización, una oportunidad de tener y de recordar esa fe en la esperanza de la venida de Cristo, esa fe en la esperanza de la nueva vida que tenemos en Cristo y la nueva vida que tendremos en Cristo cuando seamos resucitados, y esa fe que también impulsa a la iglesia a dar su mensaje a los cuatro vientos, a predicar el mensaje de salvación. Entonces, efectivamente, cada crisis es una oportunidad. Y esa oportunidad, Nelson, también la vemos en textos como en Santiago, donde no solo tenemos que hablar de pandemia, no solo tenemos que hablar de epidemia, podemos hablar cómo los seres humanos han provocado crisis, no siendo buenos mayordomos con la creación, y también han provocado crisis usurpando las tierras de la gente que con mucho esfuerzo han logrado salir adelante, de cómo, por ejemplo, el profeta Miqueas le reclama a los terratenientes que vivían en Jerusalén de estar usando mal el fruto del trabajo de la gente que vivía en Moreset, y lo mismo podríamos decir de cómo los ricos estaban oprimiendo a los pobres en el libro de Santiago. Y eso generó, por supuesto, que se escribiera un texto como Santiago para reprender, para exhortar a aquellos que estaban utilizando las bendiciones de Dios para sus propios, para su propio ego, para sus propios placeres, para sus propios deleites. Bueno, eso es cierto. A lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento vemos una y otra vez que los profetas o los escritores del Nuevo Testamento señalan esas circunstancias o a través de las enseñanzas de Jesús reflejadas en los evangelios tratan de abordar esos temas. En particular Lucas, por ejemplo, las cuestiones monetarias, cómo van moldeando qué significa ser un discípulo de Jesús. Pero también nos hacen ver un cierto patrón que se repite hoy con todas las cosas que el Señor nos ha permitido a través de las distintas iglesias en el planeta, generar contenidos de esperanza, contenidos de reflexión. Estos programas como el que estamos teniendo aquí nosotros no es único en el planeta. Hay muchos cristianos que están haciendo cosas similares en otros lados. Así que esta circunstancia difícil nos ha ido permitiendo generar contenidos de esperanza a otros, palabras de reprensión probablemente a más de alguno que siendo cristiano ha estado acaparando bienes o siendo empleador no está siendo fiel con sus trabajadores. El Señor pues nos va a ir guiando en el proceso para generar nuevos contenidos que desde las Escrituras puedan dar luz a las comunidades de creyentes en todos lados. La crisis ha generado una oportunidad no solo en el desarrollo de las ideas, sino también dentro de las Sagradas Escrituras vemos cómo las circunstancias difíciles que ha vivido o que vivió el pueblo de Dios, que ha vivido el cristianismo primitivo, el cristianismo que se vio enfrentado pues a la persecución del Sanedrín, a la persecución del Imperio Romano, y que sacó lo mejor de sí en medio de comunidades complejas donde tenían que convivir con la pobreza, como por ejemplo los santos pobres de Jerusalén, que el apóstol
apóstol Pablo pues hace ese llamado de atención a la iglesia de Corinto para que en el capítulo 8 y 9 de 2 a los Corintios pues ellos puedan apoyar, puedan ser generosos, puedan ser solidarios con aquellos que sufren en medio de persecuciones, con aquellos que sufren en medio de brotes de lepra, con aquellos que sufren en medio de brotes de epidemias, pandemias, enfermedades, virus que producen patógenos complejos en el cuerpo humano. Y por lo tanto lo que podemos decir es que inevitablemente todo esto formó el carácter del pueblo de Dios, ha formado el carácter nuestro a la luz de leer estos pasajes de la Biblia, ha hecho evolucionar la mente humana, la espiritualidad, pero sobre todas las cosas la solidaridad y la generosidad. Así que la crisis como oportunidad va desarrollando varias virtudes que nosotros deberíamos hacer resaltar en nuestros días, que deberíamos hacer resaltar en la comunidad cristiana, que deberíamos predicar y enseñar como uno de los elementos indispensables en medio del coronavirus. Efectivamente, mira, me venía a la mente ahorita que Nelson estaba mencionando la opresión, el pasaje, ¿no? de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, ¿no? La versión que dice es únicamente los pobres, ¿no? Muchas veces los pobres, aquellos que viven en crisis, aquellos que viven con el límite, con la capacidad muy limitada económicamente, son aquellos que más tienen y se saben necesitados de Dios. Tristemente es así, ¿no? Incluso podemos ir al pasaje de Proverbios 30, donde el escritor le dice a Dios, Dios, no me des demasiado para que me olvide de ti, no me mates de hambre para que no te niegue, pero manténme con lo necesario, ¿no? Bueno, voy a citar, no me des pobreza ni riquezas, el versículo 8 de Proverbios 30, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Señor. Entonces, básicamente esta persona está pidiendo también a Dios que en medio de tener lo necesario, Él reconozca que su provisión proviene de Dios, que su estabilidad proviene de Dios. Y tristemente, como lo habíamos mencionado anteriormente, nuestra cultura y nuestra sociedad probablemente llegó al otro extremo, llegó al extremo de negar a Dios por el exceso de abundancia y por el exceso de estabilidad. Y Dios nos recuerda con este tipo de cosas que nuestra provisión viene de Él, ¿no? Y otra oportunidad que he visto en esto es que no solamente vemos la oportunidad de volvernos a Dios, sino también de que la iglesia reconozca otra esfera que puede que por mucho tiempo haya tenido olvidada, ¿no? La esfera de que como iglesia también tenemos que responder a una era digitalizada. Y la iglesia ha estado respondiendo a este desafío, respondiendo a esta nueva realidad de un mundo digitalizado que probablemente había tenido un poquito olvidado en su mayoría, ¿no? Y empiezan a haber nuevos diálogos y nuevas interpretaciones. Podemos como iglesia tener la cena del Señor vía virtual o no, y si no se puede, entonces eso nos permite recordar la necesidad y la bendición de estar frente a frente con mi hermano, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empiezan a haber diálogos muy interesantes, productos de esta nueva oportunidad digital. Uno de los elementos interesantes entonces, queridos amigos de Canal 27, queridos televidentes, que hemos podido aprender en esta segunda sección del programa, es que las crisis no solo son parte de la historia de las civilizaciones, parte de la historia de la humanidad, sino también vemos crisis en las Sagradas Escrituras. Crisis desde el libro de Génesis, cuando el ser humano pierde la esperanza por causa de su maldad, por causa de pecado, y sin embargo existe la oportunidad planteada por Dios de que tarde o temprano la descendencia de la mujer va a traer plenitud de vida, plenitud y esperanza que se había perdido por causa nuevamente del pecado. O los ejemplos que nos dio Nelson y David a la luz de las Escrituras, a la luz del libro de los jueces, de los profetas, y una gran cantidad de ejemplos que nosotros podemos mencionar de cómo estas crisis se convirtieron en oportunidades para sacar lo mejor de la generosidad humana, de la solidaridad cristiana, del acompañamiento pastoral con aquellos que sufren y por supuesto de velar por aquellos que lo están pasando mal. Y hoy en día tenemos que hacer ese llamado de atención, esa exhortación para que usted, para que yo, para que Nelson, para que David podamos precisamente entender y vivir el Evangelio.
Predicar y practicar las buenas nuevas de salvación no solo significa estar frente a esta pantalla, frente a esta cámara, frente a Canal 27, sino que concretamente y prácticamente poder desarrollar lo mejor de la cristiandad, formando el carácter, haciendo que nuestra mente evolucione, buscando posibles soluciones en medio de las ciencias, pero por sobre todas las cosas, volvernos a Dios para encontrar estas palabras de esperanza y poder, a la luz de la esperanza, predicar el evangelio del reino y vivir el evangelio del reino. Una de las cosas importantes entonces que aprendemos es que usted y yo debemos tomar conciencia de cuál es nuestra responsabilidad en tiempos de crisis. El Señor Jesucristo decidió caminar con los leprosos. El Señor Jesucristo decidió sentarse con publicanos y pecadores. El Señor Jesucristo decidió estar con aquellos desvalidos, despreciados y desechados por la sociedad, aquellos que precisamente necesitaban en tiempos de crisis palabras de esperanza, en aquellos que necesitaban gracia en medio de tanta desgracia. Así que usted como yo tenemos una gran responsabilidad, entendiendo que toda crisis inevitablemente es una oportunidad. Así lo ha sido en la historia, así lo ha sido en las Sagradas Escrituras y así lo seguirá siendo en nuestro acontecer diario, en nuestro acontecer con el coronavirus. Haremos una breve pausa y en la última sección de este programa estaremos dialogando un punto importante que tiene que ver con una esperanza que no se da en el vacío. Y lo digo que no se da en el vacío porque ha aparecido en escena Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, que nos da unas pautas importantísimas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hablar de esperanza en medio de la crisis. Regresamos aquí en Canal 27, el canal de la esperanza. Ya estamos de regreso aquí por Canal 27, el canal de la esperanza, y estamos muy contentos de poder desarrollar este programa de fe y actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica y además de histórica y científica a los dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo. Hemos desarrollado esta serie de respuestas bíblicas ante la pandemia, ante el coronavirus, y recordar a ustedes en nuestro primer programa estuvimos hablando de lo que significa reconocer que somos vulnerables y que inevitablemente necesitamos de retornar al Padre, retornar al Creador, de volvernos a Dios y de sacar lo mejor de nosotros. También tuvimos la posibilidad de responder a la gran pregunta: ¿cómo es posible que si Dios es bueno, pues tengamos que estar viviendo el coronavirus? Y analizamos la historia de las pandemias, de las pestes, de las enfermedades. En el Antiguo Testamento hablamos de la historia del cristianismo, cómo las crisis de las pandemias han generado oportunidades, y el día de hoy estamos reflexionando sobre un tema que ha sido de suma relevancia, y es que toda crisis inevitablemente se ha constituido en la historia en una oportunidad donde nosotros desarrollamos lo mejor de nuestro carácter, hacemos evolucionar nuestro pensamiento para erradicar el problema y por sobre todas las cosas tenemos la posibilidad de que usted como mi persona podamos retornar a nuestro Creador y vivir de acuerdo a su manera, a su voluntad, a sus estatutos, a sus decretos, a sus mandamientos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Una de las cosas, Nelson, que hemos visto hasta ahora en este programa, de varias dinámicas prácticas que nosotros deberíamos desarrollar, siendo una de ellas muy importante en estos días, es la generosidad, es la solidaridad. Y sin embargo, he visto yo, y no sé si tú has tenido la posibilidad de ver también en las redes sociales, que hay ciertos círculos que están más preocupados sobre los eventos apocalípticos escatológicos que desarrollar la compasión y la solidaridad que nos invita el Evangelio que desarrollemos, Nelson. Mira, yo no sé si decir gracias a Dios. No he estado metido en esas conversaciones apocalípticas en los círculos en los que he estado involucrado. Todos los hermanos con quienes he conversado están pensando en cosas concretas de cómo ayudar a sus comunidades. Y supongo que debe haber grupos así. Conozco algunos hermanos que ese tema es como cuando uno anda con alguien y quiere buscarle alguna conversación. Tócale tal tema porque ahí no para de hablar. Bueno, algunos estas cuestiones escatológicas, miradas alegóricas de los textos de Apocalipsis, vinculándolos con cada situación que van viviendo ellos, pues abundan. Pero, como te digo, en mi caso he tenido
el disfrute de ver a creyentes que están más bien preocupados. Tengo un amigo, por ejemplo, el otro día estábamos pendientes que me terminara de enviar un documento que estamos trabajando y él me dice, mira Nelson, en mi iglesia estamos acogiendo a personas de la calle que habían tenido problemas de coronavirus, o sea, para evitar que tengan problemas con el coronavirus. Así que mi enfoque está ahí ahora. Sí, es un amigo en Buenos Aires. Entonces, ves, hay creyentes en otros lugares que están muy bien enfocados en la necesidad de las personas ahora. Y eso es importante mencionarlo, Nelson, porque vamos a dedicar un programa para hablar de escatología y pandemia. Y sin embargo, quisiéramos hacer ese breve adelanto de que, interesantemente, cuando uno estudia la escatología y cuando uno estudia el libro del Apocalipsis, pues precisamente el futuro siempre tiene que ver con el presente, y el presente práctico, el presente concreto, el presente que nos invita a arrepentirnos si no estamos haciendo algo específico dentro de la comunidad de fe, el presente que nos invita a ser más solidario en medio de una sociedad que sufre persecución, como lo que estaba aconteciendo en los primeros, a finales del siglo I, Nelson, con el caso de las iglesias del Asia Menor. Así que siempre el futuro tiene que ver con el presente práctico, concreto, de cómo nosotros vivimos la declaración de que Jesús es el Cristo, el Todopoderoso, y que las palabras de la profecía de los últimos tiempos, nuevamente, siempre tendrán que ver con nuestro compromiso cristiano en el día de hoy. Y eso era tan relevante a finales del siglo I como debería ser relevante, Nelson, el día de hoy. Claro, es una cuestión importante. Por ejemplo, pensando en el Apocalipsis, que hay varias iglesias ahí mencionadas que se les alaba por esa generosidad, de ver al otro y las necesidades del otro. Un ejemplo muy marcado de alguien que sí miraba el futuro, pero veía su presente muy a la luz de ese futuro, es el apóstol Pablo. Está metido ahí en Éfeso en medio de circunstancias muy complicadas, oye de la hambruna que se levantó en Jerusalén y sin pensarla dos veces dijo, tengo que recolectar una ofrenda. Y ese proyecto le va a llevar como un año y medio, no sé, pero un buen tiempo. Hay como 2 o 3 cartas en el Nuevo Testamento que hablan de ese tema. O sea, parece que el apóstol, en medio de estar haciendo su misión, siempre estuvo pensando en los necesitados, en cómo ayudar a otros. Como le dijeron los apóstoles ahí, como cuenta Pablo en Gálatas, ¿cierto? Que no se olvidara de los pobres. Así que él ve al Señor resucitado que viene, él pudo estar en el tercer cielo y eso no lo hizo olvidar de esa necesidad de los pobres, de la necesidad del afligido, de cómo dar esperanza. Uno mira sus cartas llenas de esperanza. Basta con leer 1 y 2 de Tesalonicenses o Colosenses. Los temas de esperanza gritan ahí por todos lados, o Filipenses. La esperanza en el futuro, las cosas que han de venir, no son para alejarnos de la realidad, sino para acercarnos a la realidad, pero con esperanza. Correcto. Y esto, obviamente, David, está íntimamente relacionado con una concepción clara de quién es nuestro Señor Jesucristo y también qué es lo que nos exige Él para vivir el Evangelio, para desarrollar la misión de la iglesia y para estar constantemente viviendo en esa esperanza que se ha mencionado. Esperanza porque Él ha resucitado, pero también esperanza porque Él exige de sus discípulos un compromiso radical. Por lo tanto, David, una clara comprensión de quién es Jesús de Nazaret va a determinar nuestra respuesta a la pandemia del coronavirus que estamos viviendo el día de hoy. Sí, creo que esto nos permite ver lo incomprensible, lo majestuoso del mensaje de Cristo. No se puede reducir, no lo podemos simplificar, ¿no? Yo creo que lo podría resumir en 2 tensiones, en 2 polos. Tenemos 2 polos. En el caso de la iglesia está la realidad y los 2 polos de un escapismo versus enfocarse demasiado en la realidad, ¿no? Cuando me menciono el escapismo es la idea, ¿no?, de que viene Cristo y de alguna manera la iglesia es escogida, la iglesia es eximida de esta realidad. Pero también tenemos a iglesias
demasiado enfocadas en el presente, ¿no? Demasiado enfocadas en el presente, y cuando menciono esto creo que el énfasis es en la esperanza de la venida de Cristo, ¿no? Hay iglesias que se han enfocado demasiado en su realidad y no tienen en mente que también como iglesia debemos de pedir y gritar a los cuatro vientos con esa angustia: ven Señor Jesús, porque sabemos que si bien somos esa semilla de transformación en el mundo, no tenemos que olvidar que seguimos siendo la iglesia que clama y añora la venida de Cristo. Entonces, esa añoranza de la venida de Cristo, el peligro de esa añoranza es que seamos una iglesia escapista, una iglesia que simplemente quiere olvidarse de la realidad presente y estar con su Señor, lo cual no es del todo correcto, porque Dios nos ha dejado acá con una misión. Pero también no podemos quedarnos en la otra realidad, que es una iglesia demasiado enfocada en el presente y que no predica la venida de Cristo, no predica la esperanza en que sí vivimos esta realidad, vivimos en esta angustia, pero que la creación está con dolores de parto hasta que venga Cristo. Entonces, esa angustia nos debe de recordar que añoramos esa venida de Cristo, ¿no? Y el otro lugar donde tenemos tensión, los otros dos polos de tensión, es una iglesia que se sabe escogida, una iglesia que sabe que Dios la ha escogido para dar una misión, pero que puede terminar olvidando que es escogida por ser la encargada de esta misión, ¿no? Podemos terminar cometiendo el error que cometió Israel. Israel se olvidó de que era escogido por una misión. Entonces la iglesia puede terminar cometiendo ese error. Somos escogidos porque nos iremos al cielo. Pues no necesariamente, somos escogidos porque Dios nos ha escogido para hacer luz a las demás naciones, para hacer luz a aquellos que nos rodean, ¿no? Entonces esta iglesia se vive en esos dos polos, ¿no? El polo de la iglesia escogida versus la iglesia en el mundo. La iglesia es escogida por una misión, y creo que como iglesia debemos de recordar que no podemos quedarnos en la mentalidad de una iglesia en la cual somos los que tenemos este gran mensaje, pero este mensaje nos va a permitir simplemente ir al cielo y estar con Jesús. No, es ese mensaje que nos permite también ser elemento de transformación para las demás naciones en el mundo. Entonces, creo que esa sería la idea que podría comentar respecto a la misión que tenemos de dar este mensaje de salvación al resto del mundo, ¿no? Correcto. Por lo tanto, Nelson, seguimos insistiendo. Una comprensión clara de quién es Jesús de Nazaret y de lo que Él exige hacia nuestras personas, y por supuesto en torno a la misión que debemos desarrollar, va a determinar la respuesta que podríamos dar en medio de esta crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel global. Y lo digo porque si uno no tiene una concepción clara de quién es nuestro Señor y lo que pide de nosotros, probablemente va a generar demasiado temor, demasiada ansiedad, demasiados problemas que puedan acontecer dentro del núcleo familiar, inclusive dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, esas tensiones si nosotros no tenemos una clara comprensión de Cristo. Y lo digo porque pues esa misma tensión tenían sus discípulos allá por el capítulo 16 del Evangelio de Juan, donde el Señor Jesucristo está anunciando su partida, y sin embargo el propio Señor les dice en el verso 33, un texto tan comentado y recordado en estos días: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dándole palabras de esperanza a sus discípulos, y por supuesto aunado y conectado posteriormente en el capítulo 17 de Juan a la oración sacerdotal, donde les encomienda y les recuerda que la misión de Dios se hace en el mundo, no en nuestras cuatro paredes. Claro, esos pasajes de Juan son fabulosos. Pero mira, yo este trimestre estoy teniendo el privilegio de estar estudiando junto con estudiantes el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos aquí en Ceteca. Y ellos, a través de sus reflexiones, van mostrando también lo mismo que tú mencionas, cómo, qué significa ser un discípulo de Jesús. Esa es una de las preguntas que recurrentemente voy haciendo, porque Lucas nos confronta con eso, y sus reflexiones son muy buenas a nivel personal, pero también a nivel de la iglesia y a nivel de país. El Señor Jesús es un muy buen ejemplo a mirar, y el libro de Lucas, no solo Juan en este caso, está lleno de esperanza también.
Es el Señor que está por venir, ¿cierto? Y esas parábolas de la vigilancia que aparecen ahí en Lucas 12 nos muestran que tenemos que estar como el siervo que está listo para abrirle la puerta a su Señor apenas llegue, um, o con la parábola de los talentos más adelante, bueno, las minas en Lucas, que muestran que uno debe estar viviendo con la esperanza de que nuestro Señor Jesucristo vuelve, pero sirviéndole, como se dice o se decía en Chile, a todo concho, ¿sí? Con todas las ganas y energías, sabiendo que el Señor viene. Así que ahí está un lindo desafío, y ese que mencionaste tú de Juan también es precioso, ¿no? Dice confiad, esa palabra confiad quiere decir sean valientes, sean corajudos, no sé cómo decirlo de alguna manera, pero esa es la idea ahí de ese versículo. Tenaz, Sí, la idea esa es una ser buena tenaz, palabra ¿no? también. Correcto. Sí, sí, Hablando sí. de Chile, Nelson, yo te presenté pues el primer programa como chileno. Sin embargo, ¿cuántos años llevas viviendo ya en Guatemala? Bueno, yo vine aquí en enero de 1993, así que son 27 años ya, sí, de estar en estos Ah, lados. excelente. Bueno, Ujú. y excelente. Mi querido David, pues el tiempo ha ido avanzando, ya estamos terminando el programa. Sin embargo, ¿qué desafíos desde tu perspectiva nos deja el tema del día de hoy? Toda crisis es inevitablemente una oportunidad. Y también te presenté en el primer programa como mexicano. Sin embargo, ¿cuánto tiempo llevas acá en Guatemala? Yo me vine a los 5 años, ahorita tengo 28, entonces he estado aquí 23 años en Guatemala. Excelente. Entonces sí, Bueno, mi soy querido David, sí, desafíos mezcla de finales los para dos, sí. nuestra audiencia y televidentes. Creo que serían tres cosas, ¿no? La primera es que como iglesia, de acuerdo a lo que pudimos hablar y conversar, somos llamados a ser luz, y por ende creo que la iglesia debería de ahora más que nunca recordar que parte integral de su llamado, parte esencial de su llamado, es atender las necesidades de su prójimo, eh, tanto a aquellos que están en su comunidad de fe como a aquellos afuera de su comunidad de fe, es decir, aquellos que pertenecen a la iglesia como también aquellos que no son parte de la iglesia, personas que probablemente no asistan a la iglesia, pero que también necesiten de su apoyo, ¿no? Como segundo, la iglesia debe de recordar que como seres humanos y como iglesia nos debemos acostumbrar a la idea de que vamos a sufrir y de que el sufrimiento es parte de nuestra realidad y que de este sufrimiento puede surgir en nosotros esa vuelta a Cristo, a su mensaje de salvación y de esperanza. Y como tercer punto, una vuelta al mensaje de paciencia, una vuelta al mensaje de la resiliencia, de esta capacidad de soportar el dolor, motivados porque sabemos que hay una esperanza. Esta esperanza, como se menciona en Apocalipsis, ¿no? Esa esperanza es la venida de Cristo. Entonces la iglesia debe de recoger ese mensaje apocalíptico, que no necesariamente es un mensaje de los eventos que ocurrirán, sino también es un mensaje de esperanza durante el sufrimiento. El mensaje de la iglesia de Esmirna creo que lo ejemplifica perfectamente. La iglesia que fue elogiada por Dios, se le dijo: ten paciencia, vas a sufrir y seguirás sufriendo, pero yo estaré contigo en medio del sufrimiento, y recuerda que el mundo y la muerte no tienen la última palabra la tiene el Cordero que ha vencido. Entonces este mensaje nos llena de esperanza para poder ahora ser un agente de transformación en nuestro entorno. Así que, queridos amigos de Canal 27, como tenemos esperanza, esa es la esperanza que queremos vivir, que queremos anunciar, que queremos proclamar y que queremos recordarle a través de las pantallas de, por supuesto, el Canal de la Esperanza. Agradecemos a Nelson Morales, a David López, este tiempo de reflexión. El tema que nos convocó el día de hoy fue crisis. Toda crisis es una oportunidad. Y pudimos ver cómo las grandes crisis en la historia de la humanidad hicieron que el ser humano desarrollara su carácter, que evolucionara su pensamiento, su forma de acercarse al mundo de las ciencias, pero lo más importante, las crisis inevitablemente nos tienen que hacer volver a nuestro Creador. ¿Para qué? Para vivir el Evangelio, proclamar el Evangelio y, por supuesto, y por sobre todas las cosas, vivir esa esperanza en la realidad de hoy.
Coronavirus, pandemia, dolor, sufrimiento, muertes, enfermedades. Nosotros la transformamos en vida. Y no nosotros, sino que la cruz del Calvario y el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nelson, muchas gracias. David, muchas gracias por compartir junto con nosotros. Gracias. Y será hasta la próxima pronto. entrega. Este ha sido su programa Fe y Actualidad.